Madre mía. Bien, pues comenzamos el tema hablando de las topologías, que decíamos que era esa forma en la que se conectan los equipos, ¿no? Todas las cositas que tenemos en la red. Y hablábamos de dos tipos de topologías lógicas, ¿no? Que hablaba un poco de cómo, ¿dónde está? Por aquí, de cómo se comunican los elementos, ¿no? Esos nodos que tengo yo en la red, que podían ser equipos finales, ¿no? Elementos de los hosts, ¿no? O podían ser elementos de interconexión, un router, un switch y todas las cosas. ¿Cómo se conectan? Eso es la topología lógica. Y decíamos que había varias clasificaciones, una primero según el tamaño, ¿no? ¿Qué tipo de redes había según el tamaño? Estaban por aquí, ¿no? Las tenemos aquí. Teníamos las más pequeñitas, que son las PAN, ¿vale? Una un poquito más grande, la que tenemos en cualquier oficina o en cualquier casa, una LAN, red de área local. Luego teníamos un poquito más grandes cuando teníamos varios edificios interconectados, que se llamaba, estaba por aquí, las redes CAN. ¿Mm? Si era más grande, ya de una ciudad, hablábamos de redes MAN. Y finalmente, si hablábamos de algo mucho más grande, de kilómetros, ¿no? De radio, o de miles de kilómetros incluso, hablábamos de LAN. Bien, teníamos más clasificaciones, si recordáis, según el carácter, según el modo de transmisión, según la relación entre ellas, ¿no? Aquí hablábamos, por ejemplo, del peer-to-peer, ¿no? Cuando eran iguales, o cliente-servidor cuando no tenían la misma función. Y hablábamos también de topologías físicas, y distinguíamos entre topologías sin cable, ¿no? Inalámbricas, y topologías cableadas. ¿Recordáis que aquí hablábamos, por ejemplo, del tema del roaming? ¿Recordáis? ¿Qué era el roaming? Lo de que salías, te desconectabas de... ¿Cómo decirlo? Se conectaba automáticamente entre antenas. Eso es, cuando cambias de la cobertura de un punto de acceso a otro, resulta que sigues teniendo, ¿no? Es decir, no se te cae la llamada, no se está viendo un vídeo, estás viendo tu serie favorita y de repente el metro cambia de antena y sigues viendo tu serie favorita, ¿vale? Eso es el roaming, cuando pasas de un punto de acceso a otro sin darte cuenta, y te sigue dando cobertura y te sigues teniendo todos los servicios. Y topologías cableadas, decíamos que había 5, ¿no? Que habíais trabajado sobre ello y nos habíais expuesto aquí fenomenalmente, y hablábamos de que teníamos estrella, ¿no? Que era esa que tenía un nodo central. ¿El problema que tenía esta? Que si se caía el centro... Que si se cae el centro nos hemos quedado sin red, ¿no? ¿Qué tipo de medio de transmisión utilizaba esta? ¿Fibra óptica? No, fibra óptica era el anillo. ¿Analógica? No. Parte trenzado. Par trenzado, ¿no? Lo pone por ahí. Cable de par trenzado. No lo he leído. Cable de par trenzado, que es el que nos permite, pues eso, la conexión en redes de área local sobre todo, ¿vale? Este tipo de redes en estrella siempre van con cable de par trenzado. Luego hablaremos de él, que es el que nos va a ocupar esta clase. Podríamos tener también topología en anillo. Problema de esta también, que si se nos caía un nodo, pues se nos ha roto el anillo, ¿no? ¿Qué tipo de medio de transmisión utilizaba el anillo? Fibra óptica, correcto. No lo he leído. Yo tampoco. El bus, teníamos que aquí cada uno de los equipos iba enchufando sus paquetes al medio compartido, que era el bus, que es esta línea gorda que hay aquí. ¿Problema que tenía esto? Que podían haber colisiones, es decir, si cada uno va mandando por ahí sus paquetes, lo que va a ocurrir es que en el medio de ese compartido van a colisionar, se van a perder, va a haber que retransmitir, va a haber retrasos, todo eso, ¿vale? Por eso ya no se utiliza este tipo de topología. La satánica. ¿Cuál es el medio de transmisión que utilizaba el bus? Cable coaxial. Cable coaxial, ¿vale? Lo pone también por ahí, ¿no? En algún sitio. Por ahí. Vale, y hablamos de otros dos tipos de topologías, que era la de malla, cuando estaban todos conectados con todos, que decíamos, esto es cuando quiero que si se me cae un nodo no pase nada, no se note, todo conectado con todo. Alta fiabilidad. Y por último, la topología en árbol, que es cuando tengo pues una raíz, que es lo que se llaman nodos de distribución, esos de los que cuelgan otros. ¿Problema que tenía esta topología? Que si se cae uno de los comunicadores o el principal... Que si se cae la raíz o cualquiera de los nodos de distribución, me quedo sin esa parte, ¿no? Si se cae este, me quedo sin nada, he perdido la red. Si se pierde este, pues me quedo sin esa parte de la red, ¿vale? Y luego podría haber mixtas también, es decir, podemos tener pues un árbol y a lo mejor aquí una estrella colgando, puede ser, ¿no? Es decir, que eso puede haber muchos tipos de topologías. Bien. A la hora de representar, esto ya es nuevo, ¿vale? A la hora de representar las topologías, yo puedo utilizar dos tipos de representaciones que tienen que ver precisamente con los tipos de topologías. Puedo hacer una representación física de cómo sería físicamente esa red, es decir, yo cojo un plano, por ejemplo, de esta clase y digo, ¿por dónde irían los cables? ¿Dónde están los equipos? ¿No? Yo lo pinto y pinto los cables y todo eso. Es una representación física. Hablaremos de esto más adelante porque además haremos unas cuantas, aprenderemos a hacer representaciones físicas, que será muy divertido, aprenderemos con herramientas muy chulas.
Y esto, sin embargo, aquí lo único que ponemos es quién está colgando de quién, ¿no? Pues dice, mira, arriba tengo un router, luego tengo un switch, del switch cuelgan equipos. Simplemente digo cómo están conectados. Representación lógica. ¿Vale? Física es cómo están físicamente dispuestos los cables, los equipos y tal. Lógica es quién está conectado con quién. ¿Vale? Así de sencillo. Bien, pues vamos con la chicha de hoy. Hoy hay que estar con los 5 sentidos porque vamos a ver un montón de conceptos que nos van a servir a lo largo de todo el curso. ¿Vale? Vamos a hablar de los distintos medios de transmisión. Y concretamente vamos a hablar de medios de cable, básicamente 3. Cable de par trenzado, cable coaxial y fibra óptica, ¿vale? Que son los que hemos visto en las topologías. ¿Vale? Y luego veremos también los medios inalámbricos, cómo es la comunicación en los medios inalámbricos, ¿vale? También hablaremos un poquito de eso ya casi al final de la unidad. Hoy lo que vamos a hacer es, vamos a hablar del cable de par trenzado, que es, bueno, lo conocéis ya, es el que tenemos conectando cada uno de los equipos, ¿no? Con la canaleta que tenemos ahí en el suelo. Esto es un cable de par trenzado, ¿verdad? Sí. ¿Por qué se le llama cable de par trenzado? Pues Está trenzado. porque está trenzado. Es decir, si lo veis, antes de hacerle un burruño como este, porque aquí ya los hemos destrenzado, cuando tú cortas esta parte blanca, que es una cubierta de plástico, de PVC, lo que te salen son los cablecitos así, están trenzados. ¿Sabéis por qué se trenzan? Para que no, si los pisas o algo no se rompa. Para que sean más No, resistentes. no ese es el Para poder motivo. identificar cada cual con No. cada cual. Es una razón más de comunicación de datos. Es para que haya menos interferencias de un cablecito con el de al lado. Es una cosa curiosa. ¿Sabéis que una corriente eléctrica produce un campo magnético? ¿Eso lo sabéis? Sí, sí. ¿Os suena, no? Sí, sí. Yo tengo un cablecito así, por ejemplo este, lo que ocurre es que alrededor se produce un campo magnético. Si yo tengo dos cables, Sí. lo que va a hacer es que el campo magnético que crea este me afecta a este. Y al revés, ¿no? Sí. Pues es curioso, pero si yo los trenzo, se van anulando esos campos magnéticos, con lo cual uno con el otro no se afectan. Pero si luego los vas a destrenzar, ¿para qué te vale? Claro, pero luego los destrenzo por un motivo, y es porque lo que voy a hacer Conectar. al destrenzarlo es ponerle un conector. Voy a terminarlos con un conector, entonces necesito destrenzarlos. Pero se hace, entonces se haría igualmente campo electromagnético de eso, ¿no? Hombre, aquí lo que va a hacer, Al final. pero es muy poquita la interferencia que hay aquí en este trocito, ¿vale? Es decir, lo importante es que en todo el cable está trenzado, con lo cual dentro del cable evitas esa interacción entre cada pareja de cables. ¿Mm? Pero ahora veremos que hay más cositas interesantes. Bueno, primera cosa, veis que hay distintos colores, ¿verdad? Sí. Hay blanco-naranja, hay naranja, blanco-azul, azul, blanco-verde, ¿no? ¿Cuántos pares hay? 4. 4 pares. Y los colores no son al azar, ¿no? Sino que esto es un estándar, ¿vale? 4 pares de cables que son siempre de estos colores de aquí. Cada uno tiene su función, cada uno tiene su sentido, ¿m? Entonces es importante que siempre tengamos sus colores para poder luego conectarlos correctamente. Entonces hoy lo que vamos a aprender es cómo conectarlos correctamente, porque no vale ponerlos así en plan, pues eso, como si estuvieran todos y yo meto el conector y ya está, ¿no? No, sino que tiene que seguir un esquema de colores, tienen que seguir un orden, los colorines. Vale. Nos dice por aquí, dice, bueno, el exterior del cable simplemente, este sí que es para proteger, es toda la cubierta blanca, sí que es para proteger, por si lo pisas, es por si, ¿no? Hay algunos cables que también por dentro lo que tiene es otro plástico, que lo que hace es también, bueno, de hecho estos yo creo que lo llevan, para que no se ve. Lo veréis cuando lo cortéis y trabajéis con ellos, veréis por dentro que hay otro plástico que lo que hace es también protegerle, dar un poquito de consistencia al cable. ¿Mm? Vale, dice, vamos a ver cómo se clasifican los cables, sobre todo porque este cable de aquí, por ejemplo, no tiene ningún tipo de protección más que protección física para que no lo pise, ¿vale? O para que si lo piso no me lo cargue. Pero no tiene protección electromagnética. Es decir, si fuera tengo un campo fuerte, un campo electromagnético, lo que va a ocurrir es que va a afectar a mis cablecitos, los que tengo aquí dentro. ¿Mm? Si no tengo ningún tipo de protección, como es este caso, este cablecito aquí, este cable se llama UTP. ¿Vale? UTP, que lo veis por aquí, bueno, está aquí. UTP, porque la U viene de una palabra en inglés que se llama, vale, lo escribo,
¿Alguien sabe lo que significa eso? Que no tiene blindaje. Que no tiene blindaje, que no tiene escudo, ¿no? Porque esto sabe lo que significa, ¿no? Escudo. Escudo. Entonces, si no tiene escudo, si no tiene malla, si no tiene protección, lo que se habla es de un cable unshielded. Por eso, este cable que teníamos por aquí, que no tiene ningún tipo de protección fuera, más que lo que es la cubierta de plástico, se llama UTP, ¿vale? Pero hay muchos tipos. Si veis aquí, puede ocurrir que yo lo que haga es proteger, por ejemplo, cada par de cables con una especie de papel albal, ¿no? De capa de aluminio, como es este de aquí. Vamos a ver si se puede hacer más grande esto. ¿Vale? Lo que puedo hacer es que cada par de cablecitos lo puedo proteger individualmente con papel albal, con papel de aluminio. Puedo proteger cada par de cables o puedo proteger el cable entero, ¿vale? Por dentro de la cubierta puedo meterle ahí una malla de cables o puedo meterle un papel albal de este, ¿no? Papel de aluminio. Dependiendo de eso, lo que vamos a tener es distintos tipos de cables. Y por eso lo que vamos a hablar, por ejemplo, ¿veis este de aquí? Este no solo tiene la cubierta de cada uno de los pares de cables, sino que luego todo el cable está recubierto de papel de aluminio. Otros, por ejemplo este, está recubierto cada pareja de cables de aluminio, pero luego en vez de papel de aluminio que tienes una malla protectora también. ¿Ves? Que es como una malla como la que tienen los cables coaxiales y tal. Más tipos. Y la típica la fruta. O sea, según donde esté la U y la S, Claro. significa una cosa. Efectivamente, es decir, Porque a la izquierda es el cable en sí, y a la derecha son los cables cada par, ¿no? eso es. Dice, por ejemplo, en este caso la U lo que significa es unshielded, ¿no? Que no tiene protección. Lo que se refiere es al blindaje que tiene el cable, lo que es, ¿no? Esto de aquí. Entonces, si no tiene protección, se le pone una U. Y luego, después de la barrita, la letra esa que aparece ahí es para hablar de la protección que tienen los pares de cables. Por ejemplo, en este caso, que es papel de aluminio, se pone una F porque viene de foil, me parece que es con aluminio, que es protección de aluminio. En este caso, por ejemplo, que tiene las dos con protección de aluminio, pues sería F, F. ¿Vale? Entonces, dependiendo de eso, de la protección que tenga, se le pone una letrita o se le pone otra. Todos son TP, ¿no? Sí, todos son TP, lo que cambian son las letras del principio. ¿Esto no lo tenemos que aprender? No. Simplemente conocerlo, es decir, saber que van protegidos de distinta forma y dependiendo de la protección tendremos unas características, serán mejores o peores. También depende la protección que tenga, que sean más caros o no. Los más baratos son estos, los UTP. Cable UTP que no tiene ningún tipo de protección, esto es muy barato. Son los más baratos, pues esos son los que vamos a utilizar nosotros, ¿no? Porque no está la cosa como para gastar un dinero, ¿vale? ¿Se ve? Cada uno tiene una protección distinta, hay distintos modelos, distintas características y cada uno pues tiene pues su sitio donde utilizarse. Por ejemplo, si yo tengo voy a poner un cable de datos en un sitio que tiene muchos campos electromagnéticos, imagínate una estación de metro, donde pasa el metro, donde hay mucha maquinaria, no sé cuánto, pues ahí a lo mejor me interesa poner uno que esté bien protegido, ¿no? Como puede ser, pues no sé, este, que tenga una malla por fuera y que luego cada cablecito esté, ¿vale? Con su protección individual. Fijaros, yo os decía antes que hacíamos el entrelazado para evitar que entre cada dos cablecitos se interfirieran, ¿no? Hubiera un campo que afectara al otro. Pero claro, si yo tengo 4 pares, un par influye al otro, ¿no que sí? Sí. Entonces estarían los 4 pares interfiriendo a los otros pares. Por eso lo que se hace es ponerle una protección individual a cada par, para que no afecte cada par de cablecillos al resto. O sea, es para eso esa es la idea. Vale, ¿se entiende entonces? Sí. UTP que no tiene protección y luego aparte tenemos muchos tipos dependiendo de la protección que tengamos, ¿vale? Bien. Clasificación de cables. Esto a lo mejor os suena haberlo visto alguna vez, los cables de categoría 6 y todo eso, ¿os suena haberlo visto? Sí. Vale, pues eso ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con las características que tiene el cable. Por un lado, el ancho de banda, que es la cantidad, por decir así, la cantidad de información que puede pasar, ¿no? Como si fuera el ancho de una carretera. Cuanto mayor es el ancho de banda, mayor es la posibilidad que tengo de mandar más datos. Por eso tendré cables, por ejemplo, de 100 megabits por segundo. ¿Sabéis cuánto es 100 megabits por segundo? O sea, ¿cuántos bits mandamos por segundo? 100. 4 trillones. No.
Serían 800.000. 800.000, no, serían 100 megabits por segundo, serían 100 millones de bits por segundo. Casi, yo. O sea, ¿os imagináis eso? 100 millones de bits por segundo. Es una barbaridad. 100 millones de bits. Pues esos son categoría 5, que es lo que se utilizaban hace... categoría 5E mejoraba un poquito, ¿no? Teníamos... mejoraba un poco las características eléctricas, pero el que se ha venido utilizando en los últimos años ha sido el 6. De hecho, me parece que el que tenemos aquí en la red es categoría 6, que ya permitía, fijaros, 1 gigabit por segundo. 1 gigabit es, estamos hablando de 1 millón de millones. No, millones de millones, no, 1000. Una cosa. 1000 millones. Ah, lo he dicho bien. 1000 millones. El otro día a mi tío le mandaron un router nuevo porque contrató más cosas y contrató 600 megas por segundo y tal. Y el cable que le venía de LAN era categoría 5E y contrató 600 megas. Pues tiene un problema. Daros cuenta de una cosa. Yo siempre lo reviso antes de... Daros cuenta de una cosa. Todo esto, ¿os acordáis el otro día cuando hablamos del cuello de botella? Sí. ¿Recordáis lo que era el cuello de botella, no? Yo si voy a vaciar algo, lo que depende es del Cuidado. ancho, Vacía eso. del ancho que tiene el cuello de la botella. Pues aquí ocurre lo mismo en una red. Si yo tengo algo que es más lento que el resto, toda la red va a funcionar a la velocidad más lenta que tenga yo en la red. Si yo tengo cables que solo me permiten 100 megabits por segundo, mi red va a ir como mucho a 100 megabits por segundo. Pero es que los cables siempre te timan, porque eso es lo que la gente menos se da cuenta. Claro, Yo efectivamente. tengo contratado 100 megas Es decir, y me llegan 17. Claro, Yo tengo pero un eso es otra cosa, es decir, categoría. una cosa es lo que de puerta de mi casa, ¿no?, para adentro me dé la compañía eléctrica, perdón, la compañía de telefonía, que eso depende, por ejemplo, de dónde está la central. Si la central está muy lejos, a mí me llega poco canal de datos, ¿no? Es decir, que se va perdiendo y a mi casa llegan pues 17 megas, por Bueno, al ejemplo. principio, en plan, si lo conectas por cable te llegan 114. Claro. Pero luego llegan 17. Depende también, por ejemplo, si lo que nos llega es ADSL, que es lo que había antes, o llega fibra óptica. Ya casi todos tenemos fibra óptica en casa, ¿vale? Con fibra óptica nos llega un ancho de banda tremendo. Que tiene fibra óptica y parece eso que tiene ahí una roca, un hámster metido en una rueda. Como no. ¿Vale? Entonces con fibra óptica nos llega un montón, un ancho de banda muy grande, ¿vale? Un ancho de banda muy grande, pero ¿cuánto podemos utilizar de ese ancho de banda? Pues depende, por ejemplo, de todas las categorías que yo tengo en mi red. Categoría del switch, categoría del router, categoría de los cables, categoría de los conectores. Es decir, de todo eso depende, y cuando yo tengo algo que es de categoría más baja, toda mi red va a ir a esa velocidad. ¿Vale? Entonces, fijaros, ahora mismo prácticamente las redes que se están montando ya son todas categorías 6A. Con categoría 6 llegamos a 1 gigabit por segundo. ¿Vale? 1000 millones de bits por segundo. Eso es lo que tenemos en esta clase. ¿Vale? Categoría 6 nos permite 1 gigabit por segundo. Por eso las tarjetas de red que tenemos en nuestros ordenadores son de 1 gigabit por segundo. ¿Vale? Porque tenemos categoría 6. Los cables, el router, el switch, todos categoría 6. Con categoría 6A ya podemos llegar a los 10 gigabits por segundo. Igual que con categoría 7, pero tenemos más ancho de banda. Fijaros, ya con las nuevas, estas están todavía más o menos en desarrollo, todavía no están implantadas, ¿vale? Pero con categoría 8, por ejemplo, Esta es la que tengo yo en casa. están hablando ya de 40 gigabits por segundo. Problema que tiene esta, por ejemplo, esta está todavía en desarrollo, ¿vale? Pero el problema que tiene es que no alcanza mucha distancia. Bueno, Esto es una limitación muy importante. Le sirve. Y es algo que hay que tener en cuenta, porque imaginad que yo quiero unir a mi red un equipo que está al otro lado del edificio. Pues difícilmente. ¿Qué es lo que ocurre? Yo tengo una limitación, yo no puedo pasar de 100 metros. Desde el equipo aquel hasta el switch donde lo voy a conectar, no puedo haber 100 metros. Pues a ver, una Tiene que haber cámara más. así que atraviesa ¿Vale? el techo. Entonces, esa es una pequeña limitación que hay que tener en cuenta, el tema de los 100 metros. Entonces, ¿cómo lo haces? Con repetidores, ¿no? Claro, es decir, tienes que poner algo en medio, algún tipo de elemento que te permita ampliar tu red. Ya lo veremos, hablaremos de eso en la próxima unidad. Sí, que tú manejas mucho de red perrito. Vale. Ya lo conoces. Tranquilo, Nacho. Por cierto, este es el nombre del estándar que se utiliza para todo el tema de cables, donde están descritos todos los cables, se llama así, ¿vale? Los cables de par trenzado. Se llama TIA EIA 568B, así se llama el estándar. Joder, tiene nombre a colorante. Bien. Lo que hablábamos de los cablecitos, ¿no? Esos cablecitos que yo tengo en mi cable de par trenzado, que ¿cuántos cables teníamos?
4 pares. 4 pares, ¿no? Entonces, ¿cuántos cables? 8. 8, ¿no? Vale. Porque luego están normales y en plan pajita. Vale. Hemos dicho que cada uno tiene su color. Coño, como una pajita. Este conector, ¿sabéis cómo se llama, verdad? RJ45. Se llama RJ45, ¿vale? Veis que pues, suele ser transparente, ¿vale? Transparente. Tiene una especie de patillas aquí metálicas, patillas metálicas, tiene por ahí. Sí, no, sí. Vale. Pues dependiendo del orden en el que pongamos los cablecitos aquí en el conector, dependiendo del orden, vamos a hablar de dos posibles terminaciones, ¿vale? Terminar un cable es ponerle el conector. Eso se llama terminar. Entonces, yo puedo hacer dos tipos de terminaciones. ¿Con este orden o con este orden? Este orden de aquí se conoce como T568A, que veis que va blanco-verde, verde, blanco-naranja, azul. Si el orden que ponemos es este de aquí, lo estamos haciendo según esta otra forma del estándar, T568B. Me diréis, ¿esto para qué ¿Qué sirve? diferencia hay de una a otra? Bien, la diferencia es que veis que el orden es distinto, ¿no? El orden es Sí, distinto. pero además de eso. ¿Vale? ¿Por qué hay dos estándares? Bueno, el primero que se desarrolló y con el primero que se hicieron muchas cositas fue con el T568B, ¿no? Se dice por aquí que muchas instalaciones tienen T568B, pero el estándar lo que nos recomienda es utilizar esta terminación de aquí, la T568A. Ah, es el upgrade. Sí, es como una mejora, pero bueno. En cuanto a velocidad, da la misma velocidad. Eso sí, si yo cambio un cablecito de orden y no es ni este, no me va a funcionar el cable. Es decir, es muy importante cuando hagamos los cables, que lo vamos a aprender a hacer, es que el orden sea el orden correcto a la hora de ponerle dentro del conector. Eso es fundamental. La semana que viene espero que empecemos ya a hacer cables de red y entonces tendremos que ver esto y decir, ah, mira, pues yo os diré, vamos a hacer un cable T568A. Cogeréis este dibujito, esta foto, y miraréis los cables en qué orden los tenéis que poner. Los ordenaréis. No lo tenemos que aprender, ¿no? No, yo no me lo sé. Yo cada que hago uno Hombre, lo miro. Como para Yo lo saber miro. de eso. No Hombre, me sé los colores como si estás haciendo esto todos los días, si lo estás haciendo todos los días te lo sabes de memoria. Mi madre ¿Vale? no aprender esto. Pero evidentemente no hace falta aprendérselo si lo tienes delante, lo puedes tener delante. ¿Vale? Vale, mejor. Vale. Entonces decíamos, hay dos posibles formas de terminar, que son T568A, T568B. ¿Vale? Importante, si no sigue ninguno de estos órdenes, no va a funcionar el cable. Vale. No va a funcionar. Pero hay diferencia de velocidad. No, Pero- funciona a la misma velocidad. Entonces, ¿por qué cambia? Bueno, porque son dos posibilidades que nos ofrece el estándar. joder. Dos posibilidades. ¿Vale? Y funciona además. Con lo Oye, ¿por qué podemos hacer una si podemos poner dos? Los estándares son así, ¿no? Es decir, esto es lo que nos ofrecen, entonces nos dice, oye, lo normal es que para instalaciones nuevas se utilice este, 568A. Históricamente se ha venido utilizando este, con lo cual, pues también hay que saber hacer un cable T568B. Bien, y por aquí nos habla de que si yo tengo un cable blindado, de esos que poníamos con papel de aluminio por dentro y tal, es importante que el conector vaya también, se llama apantallado. ¿Vale? Apantallado. Este es un conector sin apantallar, ¿vale? Este simplemente es un trozo de plástico que no tiene nada más. Pero hay conectores que vienen apantallados. Conector RJ45 apantallado. Este es de aquí. ¿Lo veis? Sí. Ah, Eso ya está típicos. mucho, Pues ya, Pues yo cuidado. todavía no he visto ninguno. Cuidado, Estos no se suelen ver porque primero son más caros Después yo tengo y una supone de ya esas que en tu casa. cable es apantallado, que es más caro también. Entonces, ¿cuándo se utilizan? Pues en sitios donde yo tengo pues mucha posibilidad de interferencia electromagnética y cosas de esas, ¿no? Yo Porque tengo- decía, yo tengo uno de si voy a esos poner en el cable casa. al lado de la lavadora, pues a lo mejor me merece la pena apantallarlo. Tonto. O al lado de la nevera, pues me merece la pena apantallarlo porque si no, a lo mejor las interferencias de la nevera a la lavadora hacen que haya problemas en la comunicación, que baje la velocidad y todas esas cosas. Vale. Conector RJ45 apantallado. Y este de aquí, este sería, si este es el conector macho RJ45, este sería el conector RJ45 hembra. ¿Mm? ¿Cómo se llama esto habitualmente? Que es esto que tenemos aquí. Si lo veis. Ojo. ¿Mm? Claro, ahora no se pueden coger las cosas. No. Pero bueno, ya Pero cuando yo decía, trabajemos no, sobre no, esto no. ya os dejaré, os diré que os lavéis bien la manita y empezaremos a tocar cosas. Bueno, este se llama habitualmente Rosetta, ¿vale? El nombre, digamos, familiar, el nombre con el que conocemos este RJ45 hembra es Rosetta.
Bueno, pues esto es una roseta, el RJ45 hembra, que es el que nos permite la conexión de nuestro RJ45 macho, ¿vale? Esto lo meteríamos aquí y ya tenemos la conexión hecha de nuestro conector. Vale, última cosa, importantísima. Nos dice aquí que podemos construir dos tipos de cable, ¿vale? Dependiendo de la terminación que pongamos en los dos extremos. Si en los dos extremos ponemos el mismo tipo de terminación que hablábamos antes, ¿no? Sí. Si pongo la misma terminación en los dos extremos, por ejemplo, T568A, hablo de cable directo, ¿vale? Cable directo es que en un lado pongo, por ejemplo, T568A y en el otro también. Que si en uno pongo T568B, en el otro también. ¿Para qué sirve un cable directo? Sirve para conectar, por ejemplo, mi equipo con el switch, mi equipo de casa con el router. Ese cable que yo utilizo entre mi equipo y un equipo de interconexión, un switch, un router, tiene que ser un cable directo. Es decir, es para conectar... Si lo haces con el indirecto no ahora circula, veremos. ¿no? Es decir, me sirve para conectar dos cosas que no están al mismo Ya, nivel. ¿no? Un equipo, ¿vale? Un ordenador y el router, por ejemplo, que está a otro nivel distinto. Pero si yo quiero conectar dos cosas que están al mismo nivel, por ejemplo, dos ordenadores, o mi ordenador con la Play, eso se hace a través de este cable que se llama cable cruzado. Cable cruzado es que en cada extremo tengo una versión distinta. Si en una tengo T568B, en el otro extremo tengo T568A. ¿Vale? Cable directo, misma terminación. Pues será los dos o B los dos. Cable cruzado es que tengo una distinta en cada una de los dos extremos. ¿Vale? Ya os digo, este sirve para conectar directo, sirve para conectar cosas que están a distinto nivel. Mi ordenador con el router, por ejemplo. El cruzado sirve para conectar dos cosas que están al mismo nivel. Dos equipos, por ejemplo, si yo quiero crearme una red entre mi ordenador y la Play, yo cojo un cable de estos, me hago un cable de estos y los conecto y ya los tengo en red. Configuro algo, configuro las direcciones IP y todo eso, y se pueden comunicar sin problema. Dime. Si tú, yo qué sé, no te llega el cable y tienes dos cables, si haces un puente en plan con hembra y lo conectas, tienen que ser AAAA Claro. y lo conectas a Sí. Es decir, lo que no puedes poner es cambiar a lo largo de un cable. Si ya son AA, por ejemplo, tienes que seguir AA. Claro, pero si es ABBA, Podrías hacerlo también. Lo más que ahí lo que tiene que haber es, o sea, date cuenta que ahí los cables, si cambias en un cruzado, lo que haces es que das la vuelta a alguno de los cablecitos, ¿vale? Pero para que puedan conectarse, para que puedan comunicarse. En el caso de que haya un cambio por ahí y no llegue al final, es decir, lo que puede ocurrir es que los cablecitos no estén, claro, ¿no? pero en plan, el bien A conectados. está conectado a, imagínate, el ordenador, lo continúa el B y luego en el puente se juntan BB y... Es decir, si en un extremo al final tienes A y en el otro tienes A, en principio sería un cable directo, ¿vale? Aunque por el medio a lo mejor hayas cambiado. ¿Vale? Lo importante es que llegue la información en el cablecito que debe. Esa es un poco la idea. Vale, ¿preguntas, dudas? ¿Todo claro? Vale, simplemente una cosa que pone por aquí, que no sé muy bien a qué viene en este apartado, pero nos habla de la tecnología PoE. PoE. Esto es una cosa que se conoce como Power over Ethernet, que quiere decir que tú consigues la electricidad, consigues la corriente de un cacharro a través perdón, la corriente no, que da red a través de la corriente eléctrica. Al revés, lo he dicho al revés, perdona. Lo que consigues es que con tu cable de red alimentas a tu, en este caso, por ejemplo, un router o un punto de acceso, lo que sea, puedes alimentarlo directamente a través del cable de red. Eso es lo que se conoce como Power over Ethernet. ¿Vale? Es decir, que el cable de red te alimenta también el cacharro. Eso se llama así, ¿vale? Simplemente para que lo sepáis. Bien, ¿alguna duda sobre esto que hemos visto? No. Fácil, ¿no? Muy sencillito. Muy bien. Vale. De momento estamos chilling.